Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 2 de Lucas para seguir viendo cómo fue ese paso de Jesús o su historia mientras estuvo acá en la tierra con nosotros. Entonces, comenzamos, Señor, te damos gracias por esto, te damos gracias por este espacio, te damos gracias porque sabemos que tú todo lo haces maravilloso, Señor, y que esta lectura que vamos a hacer ahorita va a hablar a nuestros corazones, a lo que cada una de nosotras ha venido orando, Señor, a lo que cada una de nosotros ha venido hablando contigo, Padre, en nuestros momentos de intimidad. En esta palabra, Señor, tú tienes respuestas para nosotros, tú tienes consuelo, tú tienes promesas, Padre, que queremos tomar y guardarlas en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Empezamos. Ok, Lucas capítulo 2. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. La verdad es que cuando ustedes leen los otros evangelios se van a dar cuenta que lo cuentan de diferentes formas, ¿no? Lo narran como de diferentes perspectivas. Pero básicamente aquí se estaba haciendo un censo y en ese censo cada quien tenía que ir a su ciudad a la que le correspondía oficialmente. Y ellos viajaron en un burrito con ella embarazada, llegaron a Belén, no había posada para nada, lo intentaron en todas partes y hubo alguien al fin que les dio un espacio, pero el espacio pues era un pesebre, que era un lugar feo donde vivían los animales, que puede que estaba cochino, o sea, no las condiciones para que naciera el rey, ¿no? Que es nuestro Jesús, pero tan hermoso él y súper humilde para demostrarnos humildad, pues no pasó nada, nació allí en ese lugar que tenía cero las condiciones. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Aquí quiero hacer una pausa porque me encanta la actitud de los pastores. Que se haya aparecido el montón de ángeles y que los hayan envuelto en luz, obviamente ellos se asustaron y es normal porque la gloria de Dios a veces puede ser como abrumadora. Uno dice, uy, ¿qué es esto que está pasando aquí? No lo entiendo, pero Él en ese momento siempre te va a decir, tranquilo, soy yo. Y ahí uno ya siente paz. Pero el hecho de que ellos, apenas los ángeles se fueron, hayan hablado entre ellos y dijeran, vámonos a Belén, es que realmente escucharon la instrucción de los ángeles y la ejecutaron ahí mismo. Hay algo que yo vengo trabajando con mi hijo constantemente, que es obediencia lenta, no es obediencia, ¿ok? Entonces, la obediencia de los pastores a hacer lo que los ángeles le dijeron fue inmediata. Y esa es la obediencia que cuenta. Esa es la obediencia que realmente salva. Es la obediencia que tenemos que hacer tú y yo. La obediencia que está ahí para protegernos. Imagínense que ustedes están con algún hijo pequeño en un estacionamiento
y él va a cruzar la calle y ustedes ven que viene un carro y le dicen stop. Este ejemplo siempre lo dice mi pastor. Y cuando le dicen para que viene un carro, él no hace caso y sigue de largo. ¿Cuál será el resultado? Pues un accidente que pudiera ser fatal. Pero cuando la obediencia es inmediata, ¿ok? Que tú sabes que al decirle a tu hijo párate, él se va a parar, a eso lo salvó de un accidente o incluso de morir. Esa es la misma razón por la que tú y yo necesitamos obedecer rápido, a la primera. No 3 y 4 veces después que Dios nos ha mandado a hacer algo y nosotras como que, bueno, lo voy a hacer algún día. Ahí lo que estamos haciendo es desordenando toda nuestra vida. El orden y ese cuidado que tiene el Señor de nosotros, nosotros podemos obtenerlo a través de la obediencia inmediata. No es luego, es ya, es ahora. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas esas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Yo tengo aquí escrito al lado Lucas porque cuando todavía él estaba chiquitito y yo todavía no tenía una relación como la que tengo ahora con Dios, digamos que él nació y estaba todo el tema de que tenía que bautizarlo, porque pues yo crecí en religión católica, tenía que bautizarlo, tenía que hacer todo eso. Aquí en Estados Unidos era carísimo bautizarlo, o sea, donde yo preguntaba, todas las iglesias cobraban muchísimo. Y en ese momento pues yo no podía pagar eso. Así que lo fui postergando y un día llegó una idea a mi mente, que ahora entiendo que fue el Espíritu Santo soplándome a mi corazón. Y dije, llamé a mi tío y le dije, mira, ¿por qué no vamos un día a la playa y tú presentas a Luca a Dios? Le dices como que aquí está. Yo se lo pedí a mi tío porque mi tío siempre, bueno, ya tenía miles de años siendo cristiano, pero yo sentía que él hablaba demasiado lindo de Dios. O sea, a mí me encantaba escucharlo orar, me encantaba escucharlo hablar de Dios. O sea, era lindo. Y yo dije, bueno, el que está como más cerca de Dios es él. Así que yo quiero que ir al lugar ese que yo siento que es el lugar en el que yo más me siento cerca de Dios para presentar a Luca. E hice sin querer, y por eso ahora entiendo por qué mi tío ese día que yo se lo dije se puso un poquito sentimental, etcétera. Pero después, mucho tiempo después, yo entendí que en ese momento Dios me estaba mandando a hacer lo que se suponía que hacían con todos los primogénitos de esa época y lo que se hace con todos los niños hoy en día, que es presentarlos a Dios. En la religión cristiana creemos que para bautizarse tienes que tomar tú la decisión. O sea, tienes que ser tú el que dice, mira, sí quiero hacerlo, quiero entregarle mi corazón, que debe ser un acto voluntario, ¿ok? Entonces, cuando son chiquiticos, chiquiticos, lo que hacemos es presentárselos a Dios. Es como, Señor, aquí está mi hijo. Yo te lo entrego, o sea, haz con él lo que tú quieras y úsame a mí para ser el instrumento correcto, para yo poder tener, como dice la pastora, los brazos bien entrenados para enviarlos porque ellos son flechas que vayan directo a conquistar su propósito. Así que si ustedes nunca han hecho eso con sus hijos y a lo mejor son grandes, no importa, háganlo ahora. Preséntenselos a Dios, entréganselo. Díganle, Señor, aquí están mis hijos. Son tuyos, úsame a mí como instrumento para llevarlos más cerca de ti. ¿Ok? También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de palomas. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, fue al templo.
Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con las costumbres establecidas por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se le decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Su hijo iba a morir en una cruz. Por supuesto que una espada le iba a atravesar el alma. Y me encanta que aquí dice lo que él va a hacer, o sea, él va a causar caída y levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En la Biblia también nosotros podemos leer que el corazón es engañoso en realidad, y que cuando nosotros escuchamos por ahí que dicen, sigue tu corazón, eso suena súper lindo y suena súper poético, pero la verdad es que el Señor dice que el corazón es engañoso y que el corazón nos puede llevar a ciertos lugares donde realmente no queremos estar ni tampoco debemos estar. Es por eso que debemos buscar la sabiduría de Dios para poder hacer una relación entre lo que realmente me conviene. También en la Biblia van a encontrar un pasaje que dice, todo es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? O sea, como que yo puedo hacer todo, pero no todo realmente me conviene o me lleva al lugar al que yo quiero ir. Y el corazón muchas veces se quiere ir por eso que a lo mejor no nos conviene tanto, pero que nos da quizás una satisfacción o una gratificación inmediata. Y no es realmente lo que debería ser. Fíjense que Jesús vino a la tierra a salvarnos, pero Él generaba demasiada oposición porque era muy diferente, pensaba muy diferente a lo que pensaban los demás, a cómo querían hacer las cosas los demás. Y eso hacía que en esa oposición, en ese contraste, en eso de no seguir al grupo y simplemente hacer las cosas como se vienen haciendo solamente por tradición, eso sin duda iba a generar que la verdadera intención de los corazones de muchas personas saliera a flote. Y ahí era que se iba a saber como la verdad de quiénes eran. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven. Había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino, mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Imagínate que se te pierda tu hijo, qué angustia. Pero luego encontrarlo y ver que está compartiendo, digamos, mesa con los sabios que están en el templo. Eso te habla del nivel de sabiduría tan grande que tenía en ese momento Jesús. Y aquí quiero que podamos rescatar que la sabiduría y el conocimiento de las cosas de Dios no es algo que tiene que dejarse para la adultez. No es algo en lo que tú tienes que decir como que, bueno, ya cuando sea grande ya aprenderá. O
O no, porque es que eso es cosas de adultos. Creer en Dios y tener una relación con Dios no es una cosa de adultos. Es una cosa que se puede construir, alimentar y establecer desde que eres pequeñito. Y exactamente aquí lo demuestra Jesús. Porque para poder ser sabio a los 12 años, quiere decir que durante toda su vida previa a esos 12 años, él estuvo cultivando esa sabiduría, ahí, trabajándola. Por supuesto que era el Hijo de Dios, pero tú y yo tenemos la responsabilidad también de sembrar eso en nuestros hijos, que sepan cómo piensa Dios, que no sea algo ajeno, sino algo en lo que realmente ellos están en contacto todo el tiempo para que el Señor y el Espíritu Santo también pueda ayudarlos a ellos cada día a ir creciendo en sabiduría. Cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Y él contesta, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas esas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y el de toda la gente. Me encanta que dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Él en la frase de arriba les está diciendo, pero ¿por qué tanto rollo por buscarme? Ustedes saben que tengo que estar aquí en la casa de Dios. En otras versiones de la Biblia dice, tengo que ocuparme de los asuntos o de los negocios de mi padre, ¿ok? Que obviamente es como la iglesia, lo que está pasando, ¿no? Pero luego dice que él bajó a Nazaret y vivió sujeto a sus padres. Eso quiere decir que Jesús, a pesar de su condición de ser el Hijo de Dios, él entendía su posición y entendía que, así como en el reino de los cielos, aquí en la tierra todo tiene que ver con las autoridades. Y en esta tierra él debía estar sujeto a su padre y a su madre de acá, que eran José y María. Entonces, a pesar de que él tenía el llamado para ser el salvador del mundo, él se sujetó a sus padres y no se quedó solo en Jerusalén, ni se fue a vivir solo a los 12 años, ni nada de eso, ni actuó en rebeldía, sino que simplemente, a pesar de que les dejó saber como que, bueno, ustedes saben que yo me tengo que encargar de estas cosas, y a pesar de que ellos no entendieron, lo que él les estaba diciendo era verdad. A pesar de todo eso, él se regresó con sus padres y vivió sujeto, porque sabía que donde hay sujeción, donde hay obediencia, donde hay respeto a la autoridad, hay bendición. Y eso hacía que su sabiduría, su favor de Dios, todo fuera multiplicándose porque estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo lo que tenía que hacer. Me encanta este capítulo. Creo que hay muchísimas cosas que podemos sacar de aquí, pero principalmente es que creo que cuando leemos esto nos damos cuenta de pequeñas cosas que es importante que hagamos con nuestros hijos en caso de que lo tengas, o que hagamos nosotras mismas para poder seguir creciendo en sabiduría y seguir creciendo en el favor de Dios. Es importante que tengamos obediencia inmediata. No de ya va, no de más tarde, no de un ratico, no. Obediencia inmediata como la de los pastores. Nos dijeron que vayamos, vamos de una vez. Y hay que tener sujeción y respeto por la autoridad. Esos dos puntos me parecen demasiado importantes recordarlos porque sin duda es lo que realmente nos muestra como, wow, qué poderosos son esos principios. En mi iglesia tenemos un eslogan que es, vivimos por principios y no por emociones. Porque cuando pasa algo, llega la emoción y uno está como, ¡ah! O sea, lo menos que te quieres acordar es lo que leíste en el devocional de la mañana. Y es lo menos que quieres aplicar. Eso es normal. No es que tú seas malísimo, o sea, ya directo al infierno. No, no, no. Eso es lo que pasa. O sea, cuando está pasando algo a tu alrededor, lo primero que quieres saltar es la emoción. Ahí es donde tú tienes que atajarle y decir, ¿cuál es el principio que yo tengo que aplicar aquí? Hay millones de momentos cuando en lugar de hablar debes callar, cuando en lugar de querer sobresalir necesitas menguar. O sea, hay demasiadas cosas que puedes
aplicar. Cuando se te presenta una oportunidad para sacarle demasiado provecho a algo, pero tú te acuerdas que tú no eres ventajoso, que tú no tratas de sacar ventaja de algo o aprovecharte de algo porque ese no es tu principio o esos no son tus valores. Hay muchas personas que lo ven como los valores y que son demasiado arraigadas a eso. Tú las debes identificar. A tu alrededor deben haber personas que tú dices, no, esas son personas de muchísimos valores. ¿Por qué? Porque te han demostrado durante toda su vida que hay ciertas líneas que jamás atraviesan, sin importar nada. Aquí nosotros, leyendo la palabra de Dios, tenemos que ser capaces de establecer cuáles son esas líneas que Dios nos puso ahí para que no las pasemos. Que la emoción nos va a llevar a querer pasarla, pero nosotros vamos a decir no. Y si es necesario que te repitas, yo vivo por principio y no por emoción, no importa. Te lo repites porque realmente funciona. Espero que la lectura de hoy haya calado en tu corazón, que se quede allí y que puedas seguir meditándola para que se vaya arraigando y que la puedas aplicar todos los días.